Bueno, el balance en general podemos decir en promedio que es malo. En general todos han caído su capacidad su venta, su facturación, por supuesto su producción y estamos en niveles de capacidad ociosa de 55, 60, depende de otros, tal vez menos. Por supuesto que uno habla en promedio y en el promedio está claro que la caída es la caída y después bueno, hay sectores puntuales que han tenido una mejor performance, algunos buenos, aprovechando las posibilidades que da un tipo de cambio, unas ventajas competitivas para poder exportar, sobre todo lo que es la industria cárnica, la industria de carne vacuna, bueno, algo de cerdo y pollo muy fuerte también ha seguido creciendo, así que la realidad es hay sectores que están bien y otros que mal y en el promedio digamos mal porque además hay un tema de expectativas y uno ve que la economía no termina de caer y no termina de acentuarse, pareciera que estamos en un tobogán que no tiene piso. El año no había arrancado tan mal, como que parecía que se empezaba a estabilizar la inflación por allá por marzo, abril, mayo y después bueno, pasó todo lo que pasó con las PASO y todo este tema de salida de capitales y demás que aceleraron en cierta manera también, produjeron un aceleramiento de la inflación. Y bueno, y incertidumbre muy grande que hace que todo se frene y el mercado de alguna manera tome sus recaudas. En este caso, como hemos visto muy claro, cómo se ha ido corriendo hacia el dólar como una unidad de refugio de valor. Entonces eso es plata que se saca al consumo y el consumo diario es plata que se saca al giro de todos los negocios. Una de las particularidades que hay que destacar en la provincia de Entre Ríos tiene que ver con que la mayoría de las industrias evitó, bajo toda circunstancia y en la medida de lo imposible de cada una de las empresas, despedir personal. Por el compromiso que tienen, porque la mayoría de las empresas de la región son pymes, donde se conocen a cada uno de los empleados y se sabe que una vez que pase esta crisis, que en algún momento tiene que llegar a pasar, es necesario volver a crecer y es necesario volver a formar a cada una de las personas. Por eso, una de las características particulares que tuvo Entre Ríos, que los despidos no han sido tanto como en muchos lugares del país. Exactamente, tocaste un punto importante. O sea, en nuestra provincia hemos tenido prácticamente el nivel de despidos, cuando uno lo compara con otras provincias, ha sido bajo. Y tiene que ver también con nuestro perfil industrial. Nuestro perfil industrial es un perfil muy asentado en lo que es alimenticia, la parte alimenticia. Entonces, y también algo de construcción y eso han estado funcionando bastante bien. No obra pública, ¿no? Sino construcción de viviendas y demás, y servicios. Y entonces, cuando uno compara con otra provincia que tiene industria automotriz, por ejemplo, donde directamente se desplomó la industria, entonces, claro, los índices son mucho menores. Pero, a ver, sigue habiendo sectores que están con mucho dinamismo, mucho empuje, invirtiendo en este momento, pensando en expandirse. La industria avícola es uno de ellos. Y en este escenario de alta inflación, con tasas prohibitivas y de gran incertidumbre respecto a lo que va a pasar en la economía, pensar en inversiones la verdad que no es muy inteligente. Y la palabra que se repite absolutamente en todas las industrias, porque estamos haciendo el sondeo de opinión que hacemos todos los años para la revista de fin de año, para el anuario que tiene formato de anuario y de balance y perspectivas de lo que ha sido el año, consultando a más de 70, 80 empresas de todo Entre Ríos y todos los tamaños, es la palabra ajuste. Todas las empresas han tenido que ajustar sus números para poder atravesar este mal año. En general la industria tiene un nivel tecnológico medio que hace que se pueda ajustar sus capacidades sin tener una necesidad de racionalizar, digamos, personal. Y como decíamos hoy, sectores que no han caído tantos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que se restringen inversiones, se restringen todo lo que es salida de caja, de no que sean cosas operativas, se restringen. Y el otro tema es que, a ver, al no haber la posibilidad de financiar, no digo capital, hablemos de financiar capital de trabajo, sobre todo en industria, en el campo, por ejemplo, al no haber capacidad para financiar capital de trabajo, te obliga a trabajar con un capital propio, o sea, lo cual hace que todo se haga mucho más lento y todo se haga mucho más, digamos, todo va en cámara lenta, porque cuando vos te podés financiar a 3, 4, 5, 10 años
y estás en una economía en donde podés, con la generación de divisas que te genera tu negocio, poder cubrir el financiamiento, todo es mucho más fácil y vos podés acelerar tus inversiones y poder invertir mucho más rápido en capital, tecnología y ser mucho más competitivo. Acá nosotros, en nuestro país, desde hace años, y te diría, la historia te dice, nunca hubo financiamiento, podríamos decirlo, salvo raras excepciones, y por cortos periodos de tiempo, pero inversión en capital o en capital de trabajo ha sido digamos que ha sido raro en nuestra Argentina que ocurra. Entonces, todo el crecimiento se produce por inyección de capital, de recursos propios, o en el caso de las empresas grandes multinacionales, por inversiones, recursos propios de esas multinacionales, no con crédito local. Claramente te agrego que una alta presión impositiva, una presión impositiva además distorsiva, y un diseño impositivo pensado solo en recaudar, no está pensado en un desarrollo económico. Y vos me hablas de salario y bueno, el tema salarial puede ser discutible porque si la persona tiene expertise, es idónea y da el perfil para estar en un lugar y además genera buenos resultados, el tema salarial pasa a segundo plano, te diría. El problema es que hemos visto altos salarios con por ahí personas que no están a la altura de las circunstancias y con falta de resultados y con un Estado que no responde con la velocidad que debería responder a los tiempos que se vienen. O sea, entonces, y muchas veces también hablo de estados, hablo de nacional, provinciales y municipales, ¿no? Y muchas veces enfocados en hacer política y no en ver cómo generamos un perfil productivo o cómo desarrollamos o creamos un clima de inversiones. Entonces esas cosas son, me parece, mucho más graves que un sueldo alto en la administración pública. Es mucho más perjudicial para mí la inacción, la falta de un plan, la falta de tener una visión de mediano y largo plazo y tener solamente la mirada puesta en la coyuntura, que lo único que te hace es te impide ver el futuro, te impide ver con claridad hacia dónde vamos, y vos, con responsabilidades de dirección en un Estado, si no podés mostrar hacia dónde vamos, todo el resto después no puede, toda la sociedad, toda la industria, por decir de alguna manera, pero el campo le pasa lo mismo, a nivel profesional o a nivel personal es nuestro, no podemos planificar nada, porque siempre estamos con que las reglas de juego se cambien continuamente. De hecho, perdón, pero a ver, cuando uno mira los signos políticos que van pasando por Argentina, ya nos vamos de un lado para el otro todo el tiempo, y además como que lo que hizo el otro no sirve para nada, y vamos cada 4 años refundamos el país. Esas son las cosas que me parece que son mucho más graves que a ver, en un contexto lo que pasa que claro, cuando el bolsillo aprieta, uno mira, se supone que el funcionario público debería estar acorde a lo que está la sociedad. Entonces eso es lo que por ahí puede molestar, pero a mí me parece que también se da ¿cómo hacemos para que gente con alta capacitación, con cierto expertise y con experiencias en otros países o en empresas de primer nivel puedan ir a la función pública, cuando la función pública muchas veces el salario está muy desconectado de lo que pasa en el sector privado, ¿no? Todo empresario, todo emprendedor siempre es por naturaleza optimista, si no, no se podría dedicar a lo que hace, a tratar de generar trabajo, a tratar de generar riqueza. ¿Qué es lo que están necesitando hoy las empresas para empezar a ver nuevamente en positivo y tratar de mirar hacia adelante en pos del crecimiento? Bien dijiste vos, a nivel macro no podemos, nosotros con el gobierno provincial y viendo cómo se está reorganizando, porque la verdad que vemos con muy buenos ojos esta posibilidad de que producción o industria sea un ministerio. Esa recategorización va a implicar seguramente que pueda tener mucho más poder el sector y poder avanzar más rápido en muchos cambios que son necesarios en la provincia. En lo que compete directamente a nosotros, por ejemplo, hemos tenido un gran avance y hemos trabajado muchísimo en medio ambiente, pero falta todavía y estaría bueno que podamos tener continuidad con todas esas políticas. Está faltando en la provincia una ley de promoción industrial que claramente pueda, hoy vos tenés una provincia de Córdoba, por ejemplo, que tiene una ley de promoción industrial, o Santa Fe mismo, mucho más atractiva que la de Entre Ríos, que por otra parte es una ley de promoción industrial basada en 40-35 y en ingresos brutos, que eso se cae, bueno, esperemos que se caiga con el pacto fiscal. Entonces pareciera que no tiene ningún atractivo.
Entonces, vemos con optimismo este cambio de estructura, vemos con optimismo también que quien esté al frente de ese ministerio sea una persona con experiencia de gestión, con experiencia legislativa, con experiencia de haber estado, digamos, un poco de los dos lados del mostrador, haber manejado una empresa y haber estado en la función pública. Eso me parece que le va a dar una comprensión mucho más mejor de lo que es la realidad, de lo que pasa fuera de la administración pública, digamos, en el sector privado. Así que vemos con mucha expectativa eso. También vemos que hay un cierto ordenamiento fiscal en la provincia que lo vemos con muy buenos ojos, porque hablamos de la carga impositiva y la carga impositiva es un reflejo de los desmanejos de la administración pública que ha habido en la historia. Entonces tenemos altos impuestos y además distorsivos y pensado en recaudar porque es necesario alimentar un Estado que absorbe todos los recursos que andan disponibles. Entonces, que el Estado empiece a tener ya unos primeros pasos hacia una nivelación y hacia encontrar un equilibrio fiscal, al menos primario, financiero todavía, pero por lo menos primario, me parece, vemos con muy buenos ojos. O sea, me parece que estas cosas, si uno lo mira como un proceso, son los primeros pasos que tenemos que dar en un proceso de cambio. Entonces, en eso, y por supuesto tenemos, el diálogo lo tenemos abierto y muy bueno. Lo que pasa es que queremos, de alguna manera, dialogar y hacer más. Ahora, todas estas reformas y transformaciones de las cuales estamos hablando son sumamente complejas. Van a tocar muchísimos intereses de todos lados, incluso de las propias empresas, incluso de los propios trabajadores. Entonces, es imposible hacer absolutamente nada de esto si no vamos a una concertación, si no vamos a una mesa donde todos los sectores estén sentados y estén dispuestos a conceder una cantidad de privilegios que hoy tienen. Para eso es necesaria una concertación y para eso es necesario empezar a hablar de algo que nosotros hace ya 2 años lo venimos pidiendo y fue la tapa del anuario de hace 2 años atrás. Yo creo que la construcción de consenso es básico, es elemental. En cualquier orden que vos lo quieras llevar, a nivel familiar, si querés ponerlo, o de un grupo de amigos. O sea, sentarse todos los meses, y más cuando tenemos una organización tan grande como puede ser una provincia o una ciudad, ya no hay más espacios para que un solo partido político tenga la responsabilidad de dirigir. Tiene que haber la grandeza del que gana y la grandeza del que pierde de ponerse a disposición para construir. Y también quienes gobiernan administran todos nuestros recursos y nosotros también tenemos que estar sentados en esa mesa. Todos los sectores productivos, o el comercio, o el turismo. Me parece que vienen tiempos en donde hay que sentarse en una mesa, consensuar. Los tiempos son difíciles y lo que estamos pidiendo de consenso es lo que pasa en cualquier país desarrollado del mundo. Es decir, entre todos armaron una estrategia, entre todos se comprometen a llevarla adelante. Y en un país como el nuestro, donde tenemos por lo menos 70, 80 años de crisis recurrente, todas originadas por el déficit fiscal y porque cada uno que viene funda el país de nuevo y lo funde a los pocos años, entonces vemos que si no paramos esa rueda, ese círculo vicioso y empezamos a hacer cosas distintas, me parece que no va a pasar. El tema, en ese sentido, empezar a superar la grieta, empezar a sentarse todos los actores en una mesa, me parece que es un punto de partida, como así también es un punto de partida que la justicia tenga de una vez por todas la independencia y pueda juzgar de manera transparente a quienes cometen ilícitos, independientemente de que se llame lo que se llame, independientemente de la posición que tenga el país, sea un ciudadano común o sea el presidente, que tengan para todos el mismo nivel de justicia. Entonces, esos son los pasos que tenemos que entender que tenemos que empezar a dar. Nadie tiene coronita y el que comete un ilícito tiene que pagarlo. Eso es una sociedad ordenada. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.